y el problema del mal. Profesor en numerosas cátedras de filosofía en universidades públicas de todo el país. Entre sus numerosas publicaciones podemos destacar, por ejemplo, en el 2003, La crueldad del otro humano en clínica psicoanalítica ante las catástrofes sociales, la experiencia argentina. En el 2004, Los claroscuros cartesianos de Jacques Lacan y los filósofos, La transmisión del conocimiento, Mesianismo, nihilismo y redención, de Abraham a Spinoza y de Marx a Benjamín. Fundador y militante del espacio Carta Abierta, denunciando los intentos destituyentes de 2008 y organizando a intelectuales y pensadores en la defensa de la institucionalidad vigente. Agradecemos su presencia y lo recibimos con este cálido aplauso. Muchas gracias, buenas noches ya. La verdad que cuando Luis Delía, cuando Eduardo, cuando Acejo me plantearon la posibilidad de integrar esta mesa y de abrir un debate público y hacerlo con los amigos que hoy comparten esta mesa, más Raúl Zaffaroni, que hoy no está con nosotros, sentí un poco de temor y temblor porque no vengo del constitucionalismo, no tengo un título en esta benemérita casa del derecho argentino, he participado en más de una ocasión en este salón de actos desde el año 73 en adelante, en tumultuosas asambleas, pero no me he doctorado ni licenciado en Derecho, he leído las diversas constituciones argentinas como alguien que está interesado en pensar el país, en dar cuenta de lo que significa nuestra Carta Magna, pero la verdad que tanto la exposición del profesor Barcesat como del doctor Ferreira me ahorran una cantidad de comentarios. Podría decir que casi suscribo, casi siempre para militar algo más, ¿no? Pero casi suscribo en su totalidad lo que marcaron como centros nodales, fundamentales, decisivos de por qué imaginar, soñar, no utopizar, porque aquello de que la utopía siempre es lo que queda adelante y nunca alcanzamos, lo prefiero para otros soñadores. Yo prefiero aquellas experiencias que terminan de realizar en el presente los sueños conjuntos de todas las generaciones precedentes y de las generaciones actuales, que en todo caso tratarán de construir un mundo mejor para las generaciones que vengan. Por eso, la reforma de la Constitución es una tarea del presente, es una tarea de esta época, es una tarea de este tiempo histórico. Y me gustaría hacer una aclaración más. Sabemos, porque no somos ingenuos, no somos inocentes, vivimos el tumulto y la pasión de la conflictividad política, de la vida democrática, de los intereses en juego, que plantear un debate abierto, público, en un espacio público como la universidad, en este caso de Buenos Aires, en torno a la reforma de la Constitución, supone entrar de lleno a un debate que es obviamente político y que cierta maquinaria de capturar palabras que está siempre agazapada para elegir lo que quieren elegir en función de sus intereses, lo único que buscan, lo único que les interesa es que la problemática de la reforma constitucional se reduzca a la cuestión de la reelección. Como nosotros pensamos desde otra perspectiva, como pensamos, y lo hemos escuchado con muchísima atención recién, porque pensamos que la Constitución es una construcción social, es una construcción política, es una construcción cultural, porque pensamos que la Constitución no es algo natural, no es una revelación divina, no es un absoluto, sino que es un caminar en el interior de una sociedad que va revisando una y otra vez su propio pasado y su propio presente. Queremos poner la imaginación creadora, queremos poner la vocación transformadora que hoy atraviesa la sociedad argentina para tratar de ir discutiendo en común, discutiendo en estos espacios compartidos, con diversos actores de la vida argentina, lo que debiera significar la aventura de reformar la Constitución. Estoy absolutamente de acuerdo
las constituciones del pasado son venerables en la medida en que representan historias, tradiciones, experiencias, en muchos casos luchas y rebeldías de las generaciones previas, pero no pueden determinar total y absolutamente los desafíos, las necesidades, la capacidad inventiva y de renovación de las generaciones actuales. Las generaciones actuales. Las generaciones actuales, por supuesto, que son deudoras, son herederas y discuten integralmente el pasado. Y cada vez que abren un documento del pasado, de alguna manera lo están transformando, lo están colocando en el interior de su propia dinámica, de su propia experiencia, de su propia manera de ver el mundo, e incluso tomando las mismas palabras escritas hace 150 años o hace 20 años, esas palabras hoy adquieren otra significación. No es la misma la significación de la palabra libertad en el contexto de las luchas de independencia y de la guerra civil en la Argentina que el contexto actual de una democracia que ya lleva desplegándose varias décadas, donde la libertad se ha convertido en patrimonio del pueblo argentino y donde debiéramos discutir la transformación que ha sufrido una palabra venerable, pero duramente olvidada durante las últimas décadas y que hoy volvemos a recuperar, que es la palabra igualdad, porque la palabra igualdad es clave como concepto, como tradición, como núcleo de ideas, para pensar una carta fundacional de una sociedad que quiere construir esa carta en función de los intereses de la mayoría del pueblo argentino y que quiere también garantizar la distribución equitativa y justa del pan. No hay constitución solo que esté allí para garantizar simplemente derechos abstractos. Una constitución debe también garantizar aquellos derechos que vuelven digna la vida del conjunto de los habitantes de la nación argentina. Esto es fundamental. Las constituciones no son, decía, algo que está allí para que simplemente le rindamos pleitesía. Un flaco favor le haríamos a la historia del constitucionalismo, a la historia de los grandes debates políticos, a la historia de lo que fue desplegándose en el interior de todo ese movimiento que fue modificando una y otra vez la propia Carta Constitucional. Si viésemos ese pasado como algo cristalizado, estanco, perfecto e inconmovible. Cada momento histórico se encuentra frente a la necesidad de producir sus propios lenguajes, de inventar sus propias palabras, de apropiarse de palabras antiguas y venerables, pero colocándolas en las nuevas encrucijadas y en los nuevos desafíos. Si nosotros tomamos la palabra Estado, no la podemos pensar como la pensaban la mayoría de los constitucionalistas en la década del 90, en la que la palabra Estado fue demonizada y expulsada de la vida social. Si nosotros estamos pensando en algo fundamental que otra constitución pensó y que después fue transformado y desplazado, como es aquello que tiene que ver genéricamente con una deuda no menor de cada una de nuestras sociedades, que es la deuda que tenemos con la naturaleza. Tenemos una deuda fundamental con la naturaleza, que es garantizar que siga otorgando sus frutos, no bajo la explotación infame a la que se la suele someter, sino bajo el cuidado que merece para las generaciones venideras. Una constitución en el siglo XXI tiene que tomar dos o tres cosas fundamentales: la protección de los recursos naturales para el conjunto del pueblo argentino y la protección de la naturaleza para las generaciones venideras. Es una responsabilidad. Tiene que hacerse cargo fundamentalmente de proteger a los débiles, porque los poderosos se protegen solos.
y la ley debe funcionar fundamentalmente para garantizar que los débiles se sientan protegidos y representados y sean portadores de derechos y sujetos activos de la propia invención democrática. También es fundamental proteger a quien no tiene voz y es absolutamente débil, que es nuestra propia naturaleza, que es la madre tierra. En ese sentido, tomo las palabras de Barcesat y las palabras de Ferreira respecto a un proyecto latinoamericano. Lo que hoy está sucediendo tumultuosamente en las naciones hermanas, en Bolivia, en Ecuador, donde despiertan los murmullos de una historia que había sido acallada durante siglos y que vuelven a construirse derechos que a su vez se fusionan con antiguas historias, significa que nuestras sociedades también le dan un lugar, le tienen que dar un lugar, no bajo la lógica de la filantropía, no bajo la lógica de la protección de los patronatos de la infancia, sino bajo la estricta construcción de derecho a los pueblos originarios a ser dueños de su tierra. La Constitución del 49, su artículo 38, pensó de otra manera el concepto de propiedad. No lo pensó solamente como la propiedad autorreferencial, egoísta y rentabilística, crematística. No lo pensó solamente como un negocio o como un bien empresarial, sino lo pensó también y fundamentalmente como un bien social. Si esto es así, si la Constitución debe pensar, por supuesto que debe cuidar y salvaguardar la propiedad de cada uno de los ciudadanos, pero también tiene que cuidar un concepto de propiedad que haga viable una sociedad en la que la distribución de la riqueza no quede sujeta a una concentración ominosa en cada vez menos manos, sino que la producción social de la riqueza sea mejor distribuida en nuestra nación. Y junto a la producción de la riqueza, también una mejor distribución de la tierra. No podemos convertir en tema tabú el tema de la tierra. Yo saludo la decisión de la ley que genera las condiciones para que la tierra no quede extranjerizada, pero también creo que una vez abierta la puerta caudalosa de los derechos, la puerta caudalosa de las leyes que transforman la vida, también tenemos que entrar a pensar una distribución más justa de la tierra que vuelva vivible en un sentido más armónico al conjunto de la sociedad. Una constitución es una oportunidad maravillosa. Habría que celebrar esta reunión, esta posibilidad, que todos nosotros estemos discutiendo esto, pensando, tratando de imaginar, escuchándonos mutuamente lo que significa que una sociedad en un sentido de horizontalidad, aquello de que el pueblo es el soberano de sus propias decisiones, pueda sentir que así como la democracia es una invención permanente de las propias sociedades, las leyes que fundan el movimiento activo de esas sociedades también tienen que estar puestas a disposición de la imaginación poética, de la imaginación emancipatoria, de aquella imaginación que viene desde los orígenes de nuestra propia nación. Porque si pudiésemos fusionar en una nueva constitución dos palabras extraordinarias y venerables, fundacionales de cualquier rebelión